Yo quiero solamente darle la bienvenida en nombre de la sede Belgrano a los panelistas que se han prestado gentilmente a participar de este evento, a todos los presentes, gracias por estar y nuevamente bienvenidos en nombre de la sede Belgrano de la Diplomatura en Cultura Argentina. Yo ahora le voy a ceder la palabra al doctor Jorge Colombres Mármol, quien va a ser el que va a oficiar de moderador y un poco director de orquesta de esta presentación del libro del doctor Isidoro Ruiz Moreno. Vamos a hacer la presentación de la última edición de Comandos en Acción. Y acá tenemos el panel. Más que una orquesta, esto es una sinfonía. Los mejores músicos al lado. Empezando por Isidoro Ruiz Moreno. Isidoro Ruiz Moreno, él dice que no es historiador. Y puede ser porque los que se dicen historiadores nunca pisaron un archivo. E Isidoro jamás escribió nada sin tener a la vista la documentación original que citaba en los libros. Uno de los testigos. Creo que los tres. Sus libros, conocidos por todos, El misterio de Pavón, para mí uno de los mejores, Conjura contra Rosas, me sale el último, no, ese lo vamos a dejar para el final. Campañas militares argentinas, 6 tomos, 5 tomos, todavía no llegué al quinto y él ya escribió 4 libros más. En fin, y ahora, Comandos en Acción. Lo acompañan, para los que no los conocen, el general de brigada Mauricio Fernández Funes, veterano de Guerra de Malvinas. El coronel José Negretti, veterano de Guerra de Malvinas. El teniente coronel Aldo Rico, quizá el más desconocido, veterano de Guerra de Malvinas. Y yo tengo el currículum de los tres, pero después de decir veterano de Guerra de Malvinas, me parece que es una falta de respeto agregar algo. Isidoro, ¿por qué escribiste Comandos en Acción? Primero porque, ¿se escucha algo? Porque los conocía en la Escuela Superior de Guerra, Aldo Rico, Mauricio, a todos, y les preguntaban en el recreo qué habían hecho, qué participación habían tenido en la campaña de Malvinas. Y me interesó mucho, lo que más o menos puede conocer uno, profundizar el tema. No digo que estuvieran olvidándose de lo que pasó, pero siempre eran visiones parciales, lo que cada uno había vivido. Y se me ocurrió entonces hacer una obra, que no sabía cómo iba a salir, recabando todas las vivencias para darles unidad, que era la campaña de Malvinas, y no lo que cada uno había vivido en esa operación, Rosario, como se llamaba. Y bueno, ahí empecé mi trabajo, vinieron a casa, los que están acá, y después terminó siendo este libro que por fortuna, diría, como autor, tuvo bastante difusión. Creo que es el libro que más se ha vendido que yo he escrito, porque en vez de hacer una simple historia o crónica o cronología de la campaña, recurrí a los testimonios de estos señores, es decir, la historia contada por sus protagonistas, lo que yo llamo humanizar la historia, no fechas, cifras, sino que cada uno de los protagonistas contaran, ensamblándolos en un todo, sus vivencias, sus pensamientos, su espíritu, en una palabra. A veces las preocupaciones, por no decir miedo, porque no tenían miedo, las acciones voluntarias que hacían, que excedieron, como dice la famosa frase, el estricto cumplimiento del deber. Eran los comandos que operaban incluso tras
las líneas enemigas y muchas veces por propia decisión, no como les mandara el comando, porque hay dos planos en cuando se estudia o se lee la campaña de Malvinas. Uno es el mando, el comando de los generales, y otra cosa es lo que vivieron estos señores en el terreno. Ese es lo rescatable de Malvinas. Una operación, una política internacional y nacional sumamente discutible y censurable, excepto para los que vivieron la operación en el terreno. Son dos planos distintos. Se puede criticar uno y ponderar el otro, de los cuales aquí están testimonios de primer orden, como son los señores que honran este panel, y los pobres Jorge y yo somos los que asistimos a la gloria de ellos. El libro trató entonces de reflejar las acciones en Malvinas. Los comandos eran un cuerpo de élite, digamos. Se ingresaba a la aptitud de comandos en el ejército por propia voluntad. Era un entrenamiento duro, no todos lo terminaban. Había una frase que les gusta decir a los militares: entrenamiento duro, combate fácil. Bueno, por lo menos el entrenamiento era muy duro. Y los relatos que iban haciendo me hicieron surgir la idea de ensamblarlos a todos orgánicamente y hacerlos conocer, porque cada uno de los que ha vivido tiene esa sola experiencia, a veces los comentarios de los camaradas, pero a mi juicio faltaba una obra orgánica que contara cómo fue la campaña, con especial énfasis en los comandos que estuvieron, las compañías 601 y 602, que mandaron respectivamente los entonces mayores Castañeto y Aldo Rico, aquí presente, y a las cuales participó mi gran amigo Mauricio Fernández Funes. Un lujo de tenerlo acá y de ser amigo mío, como el resto de los que están en la... Se va a sentir celoso. Bueno, siempre hay un defecto. Esa amistad es lo único que explica que yo esté sentado acá. Bueno, nadie es perfecto. Nobody is perfect. Me cortó la inspiración. Estaba hablando del libro de comandos. Traté de hacer entonces un relato orgánico que uniera todos los testimonios, a mi alcance por supuesto, y darles una unidad temática que fue la campaña militar de Malvinas, dejando de lado la política y la política internacional. Es decir, los que protagonizaron una gesta sumamente importante, heroica, muchas veces librada al propio impulso y no a las directivas de la superioridad. Así tuve la suerte de recabar esta información que volqué en mis libros. Había una suerte previa. Los había conocido en la Escuela Superior de Guerra y tenía entonces llegada y quizá simpatía de los actores. Vinieron a casa, me contaron sus experiencias, grabador de por medio, para que la memoria no me fallara o me olvidara de cosas, así que el día de mañana yo tenía todo grabado y por eso pude hacer una historia más o menos no, una historia fidedigna de lo que se ha vivido en Malvinas, porque muchas veces la historia es deshumanizada. Se cuentan grandes acciones con fechas, algún protagonista en la cúpula de decisiones, pero no los que están por debajo de ellos y que son los que realmente actúan
en las operaciones. Tuve la suerte entonces de reunir un conjunto de testimonios, muy valiosos todos ellos. Yo creo que junté todos los que refleja el libro de los comandos, que era cuerpo de élite. Los comandos son militares voluntarios que hacen el curso duro, y que me permitieron no quedarme en lo que eran las líneas defensivas de Port Stanley, que todavía se sigue llamando Puerto Argentino, lo que me parece un disparate, porque ondea la bandera británica y allá hay autoridades británicas. Fue bautizado como Port Stanley, bueno, sigámosle, yo lo sigo diciendo, Puerto Stanley. ¿Qué va a ser Puerto Argentino? Alguna vez volverá a hacerlo. Al margen de esta adquisición personal, tuve la suerte entonces de recabar estos testimonios que me permitieron hacer una historia de la campaña vivida por sus protagonistas, con tensiones, miedos a veces, voluntad y en todos un heroico valor, más allá del cumplimiento del deber, como dice la famosa frase. No quiero hablar mucho más, porque acá hay unos señores que están muy por encima de lo que pueda yo decir, porque van a contar sus propias experiencias, qué es lo que vale. En parte reflejadas en este librito que escribí para difundirlas. Y sin otra intervención, le cedo, porque está al lado mío presidiendo la mesa, al general Mauricio Fernández Funes, que honra la mesa, igual a Aldo Rico, y que el señor que nos acompaña. José. Yo voy a complementar. Isidoro no ha dicho todo sobre el libro. Nos contó que fue o es el libro más vendido. En realidad, Comandos en Acción es el libro más leído en lengua española. Y solo en español hay más de 1000 títulos. Es increíble. Hay más de 1000 títulos. El libro más leído en lengua española es Comandos en Acción. Y es cierto, él cantó tempranamente, él dice que es nuestro Homero, porque cantó tempranamente la gloria de los comandos. Y esto es absolutamente cierto. El libro sale en un momento de profunda... Perdón, voy a hacer un pedido de disculpas. He tomado el micrófono porque me obligó a tomarlo, pero ya se lo paso a nuestro jefe, el mayor Rico. Decía solo esto, en un momento de profunda desmalvinización. Ese era el momento donde Isidoro empezó concibió, pensó y desarrolló el libro. Hoy a 40 años puedo decirle que él probablemente no tiene totalmente claro cuál fue el impacto de Comandos en Acción en algunos de nosotros. Aldo Rico fue el elogio al coraje en el combate y después la vida lo llevó a transitar caminos que todos conocemos. Y fue un hombre público, es un hombre público. Pero nosotros, el caso mío, Mauricito, poquita cosa, Fernández Funes, le debo a Isidoro Ruiz Moreno a que durante 40 años me asociaran a la buena suerte de los comandos. Fue así. Cantó tempranamente nuestra posibilidad, con todos nuestros miedos y tal vez con algunas valentías. Le paso ya al ñato Rico, nuestro jefe en Malvinas, así después José, que representa la otra compañía de comandos, puede tomar también la palabra. Y hago una pequeña observación. Cuando nos reuníamos recién, decían, pero ¿cómo hablamos? ¿En qué orden? No importa. Si no somos capaces de hablar de Malvinas a propósito de Comandos en Acción, Isidoro va a pensar que realmente no teníamos derecho en recibir tanto halago. Bueno, muchas gracias.
En principio, gracias al profesor Isidoro Ruiz Moreno por haber escrito este libro, tener la iniciativa de escribirlo, y bueno, y nosotros tuvimos la voluntad, las dos compañías, cuando él propuso esto, de ponernos todos a disposición para contar nuestras experiencias, de todos los integrantes de las dos compañías de comando. Yo agradezco la invitación y además agradezco que una asociación como esta piense que la cultura de la patria está a la cara de Malvinas. Porque estamos en una etapa donde nos están quitando la cultura, la educación y la historia. Y entonces nos tenemos que afirmar en la historia. Porque ¿qué es la patria sin su historia? O sin su pueblo. Ahora es la gente, no es el pueblo. La gente. Es la patria y es su pueblo. Y el otro día en un programa de televisión yo recordaba cuando era chico el himno a Sarmiento que cantábamos en la escuela. Fue la lucha su vida y su elemento, la fatiga su esperanza y calma. La niñez, su ilusión y su contento, la que al darle el saber le diste el alma. Y nos están quitando el saber, nos están quitando el alma. Entonces es bueno que haya ciudadanos argentinos, fundaciones como esta, que se junten para ver nuestra y recordar y revivir nuestra historia. Y historia reciente, como es esta guerra que tantos muertos trajo. No vamos a recuperar Malvinas, como dijo el profesor, otra vez por la batalla. Se lo dijo Boris Johnson a nuestro presidente el otro día. Hace 40 años se saldó la discusión, le dijo. Porque tampoco era un lugar para tocar el tema en esa reunión del G7. Pero bueno, lo tocó y le dieron la contigna respuesta. Pero bueno, el arte del oficial es el mando. Yo voy a tratar de salir un poco del tema exclusivamente de Malvinas, porque así van y leen el libro. Compran el libro, leen el libro, y acá los camaradas, mi oficial de inteligencia en Malvinas y Negretti, que estaba en la otra compañía. Las dos compañías de comando fuimos por nuestra propia voluntad a Malvinas. El mayor Castañeto se las ingenió, que era el jefe del equipo Halcón que había en la escuela de infantería, digamos, el embrión de lo que iba a ser una compañía de comandos, se las ingenió para ir de reconocimientos a Malvinas y después se las ingenió para trasladar todo a Malvinas. Y a mí me mandaron el 2 de abril a movilizar un regimiento en San Juan, porque la hipótesis de conflicto era la guerra con Chile. Y ahora vamos a tocar también eso, para que vean las consecuencias que sufrimos en Malvinas respecto de esto. Pero al mes de estar ahí al cohete en San Juan, dan licencia porque cae la hipótesis de guerra con Chile. Entonces me vengo al Estado Mayor, el 21 de mayo me presento al jefe de Estado Mayor, el general Vaquero, parados, con la puerta abierta de su despacho. Yo lo conocía a Vaquero, que estaba a cargo del ejército porque Galtieri era presidente. Me pregunta, y lo conocía de la Brigada Aerotransportada. ¿Qué le pasa, Rico?, me dice. Los ingleses desembarcaron. Sí, me dice. ¿Va a haber combates? Sí, me dice. Los comandos van a tener bajas. Sí. ¿Qué propone? Formemos otra compañía.
me pregunta, ¿hay personal? Sí, hay personal. Que venga el J3. Sube el J3, el jefe de operaciones, otro general, y me dice, vamos a operaciones. Le doy todo lo disponible, menos lo que está en el quinto cuerpo. Reuní 23 oficiales, 17 suboficiales en la compañía de comando 602 y 2 equipos de Blowpipe con soldados de la Brigada Blindada 2, que no eran comandos, los Blowpipe, los misiles antiaéreos y los dirigidos y portátiles. Un comando, el hoy general Sergio Fernández, derribó un Harrier en Darwin con uno de esos, ¿cierto? Y el piloto que al eyectarse, el piloto inglés, que al eyectarse se quiebra las mandíbulas y no podía salir del canal, fue rescatado por los comandos. Y hoy vive gracias a los comandos. Y tenemos relaciones. Eso fue el 21 de mayo. Se lanzan los radiogramas, se convoca en la Escuela de Infantería. El 25 de mayo formamos para el Día de la Patria. El 26 embarcamos. El 27 estábamos en Malvinas, porque la primera intención no pudimos pasar. El 29 entramos en combate. Y los comandos en Malvinas, que había por todas, en todas las unidades. Recién que estaba charlando conmigo, un comando que estuvo en otra unidad. Fuimos los más generosos con nuestra sangre por la patria. Porque tuvimos muchas bajas. Porque buscamos al enemigo. No nos quedamos en Puerto Argentino. Pero yo quiero hacer una reflexión sobre los comandos de en aquella época. Venían de todas las naciones del mundo. Nosotros hemos destruido comandos sudafricanos, norteamericanos, haitianos, bolivianos, españoles, que hemos tenido, norteamericanos, que hemos tenido en nuestra escuela. Y hoy sigue siendo uno de los cursos más prestigiosos. Vuelto de Malvinas, fue el único curso que se hizo. Nosotros, los comandos, yo era jefe de curso de la Escuela de Infantería. Nos negamos a suspender el curso. Hicimos el curso de comando después de Malvinas, porque dijimos, hay que prepararse para la revancha. Pero, profesor, los ingleses, los kelpers querrán ser argentinos cuando la Argentina sea un país digno de ser vivido y prefieran ser argentinos y no del Commonwealth. Y ya por los caminos que vamos es difícil. No vamos a recuperarlo por la guerra. Y como sigamos así, vamos a perder la Patagonia y la Antártida. El arte profesional del oficial es el mando. El arte profesional del oficial es el mando. El mando, el oficial no combate con su fusil. Los comandos tenemos que ir con los fusiles porque nuestro combate es normalmente cercano. Entonces, y es entreverado, como nos ha pasado a nosotros. Pero el oficial combate con el mando. ¿Qué es el mando? El mando es conducir a los hombres a conquistar los objetivos sin emplear métodos coercitivos. Ese es el arte del mando. No se lleva a los hombres a las patadas al objetivo. Van porque están convencidos de que hay que conquistar el objetivo y de que hay que arriesgar la vida por la patria. Y ese es el arte que hemos ejercido permanentemente en los comandos. Hemos sido entrenados para solucionar problemas, pero hemos sido educados para soportar cualquier cosa. Hemos sido entrenados para combatir.
pero nos preparamos para conducir la batalla. Y tenemos una relación intensa entre nosotros. Por eso pudimos formar organizaciones en días, porque nos conocemos todos. Entonces, como nos conocemos todos y hemos trabajado intensamente durante muchos años, con solo mirarnos sabemos qué es lo que hace falta hacer. Esos somos los comandos. No únicamente acá, en todas partes del mundo. Comando es un término inglés. Los ingleses crearon los comandos en el 43 en el norte de África y le pusieron un nombre de encubrimiento, SAS, Special Air Service. Nosotros combatimos en Malvinas contra el SAS, que sigue siendo SAS. Hemos combatido con el Special Boat Service, que son los comandos de la Infantería de Marina Inglesa. En Estados Unidos los comandos son los Rangers. Y la Marina tiene lo que se llaman los SEALs. SEALs, ¿es cierto? Que son los comandos de la Infantería de Marina. En Rusia son los Spetsnaz. Es cierto que deben estar haciendo desastres en Ucrania. Pero bueno. Entonces lo que hacemos, el ejercicio del mando y cualquier semejanza con lo que debe ser la política es mera coincidencia, ¿cierto? Que la política, el ejercicio del mando. El hombre que va al cuarto oscuro, nadie puede obligarlo a que vote una cosa o por otra, vota lo que se le da la gana. Hay que convencerlo, ¿no es cierto? Este es el tema. Pero bueno, y además somos los que ejercemos las virtudes cardinales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 4 virtudes cardinales, en ese orden y en esa precedencia. Prudencia no es cautela. El prudente puede ser tremendamente audaz. Prudencia es la virtud que nos coloca en contacto con la realidad objetiva, nos hace ver las cosas tal cual son. En política se llama solercia. Y el soldado tiene que ver la realidad, porque si no se le mueren los hombres. Si no ve la realidad que tiene que enfrentar y que tiene que modificar a punta de bayoneta. El político la puede modificar de otra forma. La segunda es justicia. Justicia es el modo de conducta habitual que en forma constante e inalterable nos hace dar a cada cual lo que le corresponde. Otra virtud que nos coloca en contacto con los otros. El soldado, el que manda, el jefe, tiene que ser justo. Porque cada vez que hay un conflicto entre el superior y el subalterno, normalmente la culpa la tiene el superior. Entonces tiene que ser justo. Fortaleza y templanza son virtudes personalísimas. Pero lo otro es el ejercicio. Y no es un empleo, no es un trabajo, es un servicio. El servicio no es un trabajo. El servicio es una vocación. Y el servicio por la patria impone el arriesgar la propia vida y subordinar todo al servicio por la patria. Las 2 compañías de comando podríamos haber estado tomando mate durante la guerra de Malvinas en nuestras casas. Nadie nos convocó. Fuimos porque quisimos. Pero ahora viene lo duro, porque uno se anima, el combate para nosotros es alegría, vamos contentos, nos reímos en el medio del tiroteo, nos gritamos y nos insultamos con el inglés. Pero terminado el combate, cualquiera sea el resultado,
hay que contar los muertos. Y para nosotros los comandos, un camarada que se nos murió cumpliendo nuestras órdenes, es como un hermano, como un hijo, y los tenemos que contar. Pero estamos dispuestos a combatir nuevamente por la patria, estamos con bastones y con diferentes problemitas por nuestra edad. Pero somos veteranos, acá estamos veteranos de 2 guerras, porque hicimos la guerra contra la subversión también. Y la guerra contra la subversión la combatimos con nuestras familias, porque nuestras familias estaban acá, ¿no es cierto? Nuestras familias participaban del combate y las entrenábamos para enfrentar el ataque guerrillero. Y hoy tenemos que soportar que Hugo Boss tenga el nombre de una estación. Y que el ministro de Defensa sea un terrorista fracasado, porque hizo un atentado y mató a la persona equivocada, ni siquiera mató el objetivo que tenía que para él. Bueno, estos son los avatares de la política. Pero los comandos, como todos los soldados, estamos dispuestos a seguir arriesgando nuestra vida por la patria. Para nosotros, la patria es un desafío, no es un negocio. Es un desafío y como eso lo tomamos. Muchas gracias. ¿Tendré que decir algo? Un segundito, antes de continuar, agradecemos la presencia de todos ustedes, pero quiero agradecer especialmente 2 presencias. El señor vicealmirante Benito Rótolo. Y en representación de la Universidad de Belgrano, la presencia de su vicerrectora de Docencia e Investigación, la licenciada Ana Linares Quintana. Muchas gracias, Ana. José Negretti. Me habrá quedado un espacio. Me siento controlado y observado porque era mi jefe de curso, mi oficial instructor acá, tengo a mi profesor de historia, así que tengo que aprobar esto que voy a decir. Y lo que yo quería decir es el orgullo que tengo de ser comando. Hasta hoy moriré siendo comando, por lo que decía Aldo Rico recién, que estábamos previstos para el frente oeste. Estábamos esperando órdenes y bueno, como siempre hacen los comandos buscan el riesgo. Y Castañeto fue a Malvinas en contra de las órdenes, convenció al general Menéndez y me habló por radio y me dijo traiga la compañía. Así que me llené de orgullo porque teníamos las 2 cosas que dice la doctrina que tiene que tener un oficial. Tiene que buscar el riesgo y tiene que buscar la responsabilidad. Así que, como decía el jefe recién, no nos quedamos cruzados de brazos y haciendo fiaca en el continente, que hubiéramos podido tranquilamente, porque las órdenes decían eso, fuimos allá. No solamente la 601, la 602 y la 603 también se estaba preparando para cruzar. La otra cosa que yo quería contar con una anécdota que dijo Aldo Rico recién, que se preocupan por los subalternos como si fueran hijos o hermanos. En una oportunidad quedamos a 58 kilómetros detrás de las líneas enemigas y había empezado a nevar con la sección de Fernández, pero Fernández había quedado aislado en la otra isla, en la Gran Malvina. Entonces estaba García Pinasco conmigo. García Pinasco
y Anadón. Entonces empezó a nevar, empezó a hacer mucho frío, estábamos recontra aislados, hacía 2 días que no nos venían a buscar, ya no pensábamos en una extracción vía aérea, sino caminar en terreno controlado por el enemigo, con superioridad aérea enemiga, 58 kilómetros. Bueno, le digo a García Pinasco, préstame la radio un minuto, voy a hacer el último intento. Entonces me dice, le digo, Halcón 7, Halcón 7, yo era Halcón 7 y me dice Castañeto, venían en vuelo, yo no sabía, estoy a 1 minuto. Entonces embarcamos y volvimos para Puerto Argentino. En el camino, me dice el piloto, cualquier cosa que vos veas, tocame el casco. No veía nada, hasta que llegamos a proximidades de Puerto Argentino, veo un helicóptero atrás y le toco el casco y bajó violentamente. Perdimos la ametralladora en ese momento, porque el ametralladorista le había sacado el perno de sujeción a la ametralladora para tenerla lista en caso de aterrizaje, poder sacarla rápidamente de la fusta y poder combatir en tierra. Perdimos la ametralladora. 40 años después, lo entrevisté en un programa de radio que tengo en la radio de la Facultad del Ejército, al piloto que venía, que me dijo, tocame el casco. Yo nunca había hablado con él después de ese episodio. Y me dice, ¿sabe qué pasó? El piloto jefe, que era Picho Soensen, pregunta a Puerto Argentino, ¿puedo aterrizar? ¿Cuántos son? 2. Yo veo 3, le dice el de la torre de vuelo. Y era el helicóptero que yo había visto y por eso le toqué la cabeza. Nos tiraba, veía el helicóptero y unas cosas rojas. Así que nos estaba tirando con la ametralladora y no sé por qué no nos pegó ni por qué no nos tiró con un misil. Bueno, todo este relato, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de este relato? Castañeto podría haber dicho, no voy, era de noche, nevaba, los helicópteros no eran todo tiempo. Así que entre los 2 pilotos y Castañeto hicieron lo que dice la doctrina, privilegiar la vida de los subalternos, el bienestar de los subalternos por sobre el cumplimiento de la misión cuando el riesgo es de perder la vida. Y sobre todo, él no pensó en su propia vida, y los pilotos tampoco, se fueron contra toda doctrina, volaban de noche, nevaba, no teníamos superioridad aérea, y Castañeto dijo, vamos. Y pudo haber mandado un capitán, porque la orden era que cada vez que salía una sección de asalto, el que acompañaba al jefe de sección era un capitán de la plana mayor. Y en este caso fue él, que era el mayor, que podría haberse quedado tranquilamente en el puesto de comando. Así que fue Castañeto. Todo esto para reforzar lo que decía Don Rico recién, de que el superior es el responsable de todo, de lo que ocurre, lo que deja de ocurrir. Fue y nos buscó. La otra anécdota que quiero contar para cerrar, mi orgullo de ser comando, casi en los últimos días se dio la orden de que los comandos ocuparan puntos fuertes delante de la primera línea. Una orden muy, muy dura. Una vez leyendo historia novelada de la Guerra de Paraguay, se escribió un breve cuento que decía presentimientos de muerte, porque sabían que tenían que asaltar Curupaytí y que iba a ser muy duro el asalto a Curupaytí y que iban a morir en un alto porcentaje de bajas. Bueno, algo así le debe haber ocurrido a nuestra tropa, que yo no lo advertí, por supuesto. Después me di cuenta, porque ahora me dedico a hacer eso, a titular las cosas que ocurrieron y enseñárselas a mis cadetes en el colegio militar. Entonces, cuando se partió la orden para ocupar esa línea de puntos fuertes delante de la línea de defensa de Puerto Argentino, la tropa quedó, los comandos, todos, las 2 compañías, porque en ese momento el jefe único era Aldo Rico, quedó destruida, pues sabiendo que la muerte estaba en el horizonte próximo. Bueno, ¿cuál fue el argumento, el instrumento doctrinario al que recurrió nuestro jefe para sacarlos del pozo? La arenga, esa que uno ve en las películas, ¿no es cierto?, de 300 o de Gladiador, con una arenga que lamento que no se haya grabado para la historia, pero lo
reescribir, digamos, con una arenga, la situación no cambió, porque la situación, digo, física y técnica, porque íbamos a morir igual, íbamos a ir adelante de la primera línea, pero cambió el estado de ánimo de la gente, el espíritu de lucha, la entereza de ánimo. Una arenga, la importancia de la arenga. Lo que pasa es que en La Paz no se usa, en el Colegio Militar también, lo ven como ridículo a todo este acting de la arenga, porque en la Paz las cosas de la guerra parecen ridículas, que son cosas que emocionan y que por ahí se pueden llegar a acercar a lo ridículo. Por eso los oficiales instructores que no tienen la experiencia de guerra no usan este tipo de instrumentos espirituales del poder de combate. Así que eso me quedó grabado a fuego. Cuando me fue a buscar Castañeto y nos salvó con los pilotos, y cuando Rico dijo, muchachos, vamos a pasarle a la historia una tropa de comandos que defendió la posición de Puerto Rico, las caras fueron cambiando y todo el mundo se tranquilizó y estaban listos para todo, digamos, ¿no? Así que bueno, con esto quiero cerrar doctrinariamente lo que yo entiendo que es pertenecer a los comandos. No es una tropa especial, lo que es especial es el entrenamiento. El entrenamiento es especial, así por lo menos me enseñaron mis instructores. Y los hombres son hombres comunes. Yo me acuerdo cuando fuimos a lo de Fernando Cot, un ex soldado que siempre nos agasaja, y nos vio a todos y él se imaginaba que eran todos Rambos, corpulentos, musculosos, tensos, y nos vio a nosotros, menos Fernández Funes, que siempre es un tipo bien parecido, pero nos vio a todos y dice, estos son los comandos, parecía una murga, digamos, y sí, estos son los comandos, por aquello del entrenamiento, ¿no es cierto?, del entrenamiento, la experiencia no reemplaza el entrenamiento automatiza, mecaniza, hace todo instintivamente y bueno, no sé si el conocimiento y la confianza. Me acuerdo, el que estaba en la base tenía que hacer de todo, fuera capitán, teniente primero, sargento, y la noche que Aldo Rico, Ranieri, que lo veo acá, y otros se aferraron con el SAS ahí en primera línea, o delante de la primera línea, él pedía el apoyo de fuego para desaferrarse y Balsa le decía, no puedo tirar ahí, porque si tiro ahí donde usted me está indicando, voy a batir con fuego amigo a su tropa. Tire, le dijo, porque después me imaginé lo que es la situación, porque vino al programa de radio Mike Sears, que era el operaciones de los Gurkhas, y me dijo, me sentí aferrado frente al batallón de infantería de Marina 5. ¿Y qué hiciste? Le dije, lo mismo que me enseñaron en las academias, fuego y movimiento para atrás. Pero la artillería fue vital porque esa noche tiró, ¿tuvimos bajas propias? No. Así que esa noche hice de radiooperador y otro día hice de conductor porque los días que uno estaba en la base tenía que hacer de todo, ¿no? Entonces me dicen, vayan a buscar a los... De día poníamos en las direcciones probables de ataque de los Harriers, poníamos comandos con blowpipe. Entonces, como no eran todo tiempo estos misiles, de noche no tenía sentido que se quedaran apostados en las emboscadas. Había que ir a buscarlos. Pero cuando uno se aproximaba a las posiciones, empezaba el fuego de artillería inglés. Entonces sube Frecha, pone el misil en la parte de atrás del Land Rover que yo iba manejando. Me dice, a vos no te tiembla nada, porque yo tengo una cara de nada, de póker así, y manejando. Y me dice, ¿por qué? Porque a mí me tiembla todo, a mí también. Y me acordaba de la vieja definición más simple sobre el valor que hay en el ejército, que es que el otro no se dé cuenta de que tenés miedo. ¿Qué es el valor? Que el otro no se dé cuenta que tenés miedo. Así que digo, mira, no sé cómo vine hasta acá, ni sé cómo vamos a volver, porque yo sabía cuál era el embrague, el freno, iba automatizado, yendo y viniendo por el frente. No me acuerdo exactamente, pero parece que era entre Dos Hermanas y el cuartel de Moy-Brook. Por ahí estaba instalado Frecha. Así que todas estas cosas me hacían sentir orgulloso de ser comando. Todo lo que me habían enseñado lo poníamos en práctica y los jefes, los más antiguos, daban el ejemplo. Esto lo estoy contando de lo que fue mi experiencia directa, pero yo sé que Mauricio fue
en moto a buscar heridos al frente otra vez. Muchos jefes en las unidades de infantería también hicieron demostraciones de valor. Sí, formación militar pura, digamos. Seguro que... Hay una sola forma de no tener miedo: fe. En realidad, cuando recién contaba José, no tuvimos bajas propias por la propia artillería. Esa noche murieron el sargento Cisneros, que fue la noche del 10 de junio, en el combate de Dos Hermanas murieron el sargento Cisneros y el sargento primero Ramón Gumercindo Acosta, de Gendarmería, que estaba también a órdenes de Ñato Rico. Es decir, y tal vez fuera bueno hablar un poquito más de cómo fue nuestra guerra. Estas pequeñas anécdotas le dan color a una situación especialísima. Sí, es cierto, éramos un grupo de hombres con adiestramiento especial, pero ¿cuál era el rasgo distintivo? Es que nos conocíamos profundamente, nos queríamos profundamente. Habíamos entrenado juntos. José decía recién, mi instructor, sí, esas cosas de la vida. Yo soy más moderno en la antigüedad que José y por la circunstancia de la vida tuve la oportunidad de ser instructor de él. Habíamos entrenado juntos, en algún caso habíamos crecido juntos, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros padres. Esto genera una circunstancia de intimidad extraordinaria, que es, me voy a animar a decirlo, seguramente la explicación de cualquier medida del valor. De cualquier medida del valor. Es inadmisible, uno no puede concebir fallarle a la patria primero, o fallarle al amigo. Eso era el ánimo de las compañías de comando. Nos queríamos profundamente, nos respetábamos. Ya no creo que quepa una palabra más a la descripción tan clara que hizo Rico sobre mando y obediencia. Nos queremos. Nos queremos. Lo que acaba de hablar Mauricio es camaradería. Es el sentimiento más sublime. Uno combate al lado del camarada, uno confía en el camarada, uno ayuda a morir al camarada si es necesario, y el camarada nos ayuda a morir a nosotros si nos toca. Es el sentimiento más sublime. Es el amor entre los hombres. Si no hay camaradería, y la camaradería no significa amistad. Se puede no ser amigo, pero se es camarada. Acá está también el coronel Ranieri, médico y comando, que estaba en mi compañía, en la 602. Yo lo rescaté acá, lo tenían secuestrado. Pero él curaba de día y de noche atrás mío con un Weatherby 300 Magnum. Era mi tirador especial. Así que cada vez que entrábamos en combate se escuchaba al lado mío
el estruendo del Wetterby, que estaba acá con el coronel Ranieri. Una sola reflexión más, ¿me permiten? Pero, porque para que entiendan el contexto. Por cómo se desarrolló esa guerra. Las Fuerzas Armadas Argentinas estaban preparadas para un combate sobre la cordillera Estival contra un enemigo, Chile, que nos iba a ofrecer un combate de baja densidad. Fuimos a combatir contra la NATO, a 300 millas de la costa, 400 millas de la costa, contra un enemigo, las tropas inglesas, que son tremendamente profesionales, los paracaidistas y los comandos de infantería de marina, 2 batallones de paracaidistas, 3 comandos de infantería de marina de nivel regimiento. Porque los que vinieron después, que fue la Brigada de la Reina, fue una caracha, porque le trajo los mayores desastres. Por ejemplo, el desastre de Bahía Agradable. En las puertas del invierno. Nada que ver para lo que estábamos preparados. Pero además sin lograr la superioridad aérea. Porque la superioridad aérea se logra evitando que el avión enemigo despegue de su pista, rompiéndole la pista o rompiendo el avión, y ellos tenían los portaaviones y nuestros pilotos no alcanzaban a los portaaviones. Yo les aconsejo que convoquen a alguno de los pilotos a que les dé una conferencia, nuestros pilotos de caza. Las circunstancias que pasaron, ida y vuelta sobre el mar helado, sin trajes protectores, para estar 10 o 15 minutos sobre las islas. Hay que escucharlo, lo que vivieron esos hombres. Y los comandos hemos entrenado a muchos. Nosotros combatimos en la compañía 602 con el escuadrón de combate Alacrán de la Gendarmería Nacional, que tenía un montón de comandos. El recién lo nombró Ramón Gumersindo Acosta, sargento ayudante, pero trabajaba con los comandos Ace Aniare. 2 de sus jefes, Julio López y ¿cómo? Espadaro, pero Espadaro no es comando. San Emeterio, que murieron acá, sobrevivieron. San Emeterio sobrevivió al derribo de un helicóptero que nos llevó 7 muertos, entre ellos el alférez Nasif, que había hecho el curso de comando el año anterior. Murieron acá, uno de cáncer y el otro que andaba en bicicleta lo atropelló un camión. Zafaron en Malvinas y murieron acá en otra circunstancia. Pero eso fue la guerra que libró las Fuerzas Armadas Argentinas. No estábamos preparados para eso. Y después el tema de los chicos de la guerra. Los chicos de la guerra se comportaron como leones. Pero además, el servicio militar a los 20 años se eliminó y se volvió a los 18 porque la sociedad argentina dijo y pidió, porque interrumpía la universidad. Y después se eliminaron el servicio militar porque hubo un delito en un cuartel. Y el año anterior, ¿cuántos delitos hubo en los cuarteles? Y 10 años antes, todas absolutas consideraciones que no tienen nada que ver con la defensa, ni con una hipótesis de conflicto, ni con un plan de campaña. Pero esa es la guerra que pelearon las Fuerzas Armadas Argentinas. No sé si cabe algo más, pero yo voy a vender el libro. Voy a vender el libro. Todo lo que hablamos y tratamos de expresar en esta noche está en Comandos en Acción. Yo vuelvo a decirle, no solo le cantó la gloria a los comandos, a mí me hizo un petizo conocido. ¿Ah?
Así que yo creo que el gran aplauso es el autor. Por favor. Mauricio, sin desmedro del autor, que además tiene buena pluma, porque además tiene muy buena pluma Isidoro, y además es muy objetivo para escribir. Ah, perdón. Pon uso el otro. Este sí. No, decía que sin desmedro del autor, que además de escribir todas estas cosas, tiene una excelente pluma y además es muy objetivo para escribir. No tanto para hablar. Para escribir es muy objetivo. Pero también yo creo, por más que vos, voy a hacer una infidencial, siempre dice que yo soy la muestra de que él es una buena persona. Porque yo soy federal y soy amigo de él. Y él es un unitario recalcitrante, por supuesto. Pero, Mauricio, ¿no habrán sido cosas que hiciste vos que te convirtieron en un petizo conocido? Isidoro lo único que hizo fue contarlo. ¿Cómo fue? Yo hice, cierto, Isidoro fue profesor en la Escuela de Guerra del ñato Rico I, de José mío. Y yo entré a la Escuela de Guerra, perdón, no quisiera, acá hay veteranos de guerra, mi teniente coronel, lo hemos hablado recién está también el coronel Ranieri, y no sé si hay alguien más. Yo quería... Claro que mire, querido amigo. Por favor, también que ellos sean... que puedan recibir el aplauso que nosotros... No sé. Y también, bueno, está el general Barney, que es presidente del Instituto Argentino de Historia Militar, el general Echegaray, que es comando también, el general Auel, que posiblemente no, seguramente es la voz estratégica más autorizada. Está el coronel Rosas, maestro de muchos de nosotros en la montaña y también en la escuela. Hay muchísima gente para que nosotros no nos llevemos todos los aplausos y podamos repartirlos, porque son realmente muestra de un gran afecto. Pero hablando de esto, Isidoro tomó lo que tenía más a mano, que resultó bueno porque eran voces variadas. Yo voy a dar mi caso. Andrés Ferrero, todo esto está en el libro contado con enorme, en principio con gran agilidad, entretenido y aparte con mucha verdad. Y voy a contar mi caso. Me avisa Ferrero que su profesor en la Escuela de Guerra, yo no había entrado todavía, estaba intentando escribir las acciones de los comandos y si yo tenía alguna posibilidad de llamarlo. Y bueno, por supuesto que sí, en aquel momento no había celulares. Me deja el teléfono y lo llamo. Sí, doctor Ruiz Moreno, sí, mire, yo soy Fernández Funes, soy capitán, me pasó... Ah, sí, ¿cómo le va? Y me da su interés de que charláramos. Y yo ya había hablado con Rico, con gente que le podía dar testimonios muy fuertes y ciertos. Bueno, pero tengo un problema. Yo me estoy yendo de vacaciones unos días. Ah, yo también me voy de vacaciones. ¿Y dónde? Bueno, en Uruguay. También. Cambiamos indicaciones y entonces en tiempo de playa, yo a la tarde voy por primera vez a su casa y no sé en qué momento de la charla me hice un whisky. Doctor, en ese momento no lo tuteaba. No, doctor, el alcohol disipa las buenas costumbres, atenta contra las compañías de seguros
y posiblemente pueda distorsionar la verdad histórica. Charlemos primero y después tomamos el whisky. Esto para darle algún crédito, por si leen por ahí, como tantas, nuestras pequeñas incidencias. Pero vuelvo a decir, nosotros teníamos un entrenamiento particular, vivíamos. Hoy, a 40 años, esta es una linda oportunidad entre tantísimas que se están dando a propósito de la recordación de Malvinas y del Atlántico Sur, para ser más preciso, porque están los pilotos, veteranos de guerra, nuestro querido amigo, el capitán Páez Allende, con el Escuadrón Fénix. Decía, estábamos en un tiempo de bonanza para la mirada tan generosa que hoy cae sobre Malvinas. Y podemos destacar el valor del soldado conscripto, como decía nuestro mayor rico, el soldado en las trincheras, en esos feroces combates de los últimos días, del 10 al 14. Nosotros teníamos hasta la oportunidad de volver a la base. Ese coraje no había sido contado como hoy, que tanta posibilidad tecnológica nos da la oportunidad de verlos en tanto videíto, en tanto WhatsApp, y encontramos que claramente la Comisión Rattenbach trabajó en el nivel estratégico y político, y claramente definía los niveles de responsabilidad. Pero hubo otra comisión liderada por creo que había, bueno, no recuerdo en este segundo, que dispuso a partir de esos informes el ejército que fueran dadas distinciones, medallas en distintos niveles. Hoy, qué bueno habría sido poder conocer todo lo que hoy sabemos, y esas medallas se habrían multiplicado por cientos y tal vez por miles. Porque si sacamos cuentas de los 9.500, 10.000 hombres sobre el terreno, salvo algunas defecciones tan propias de la naturaleza humana, se multiplicaron los hechos de valentía, como hablábamos recién, sintiéndonos todos juntos en la necesidad de darle la mano al amigo, porque estábamos seguros que le íbamos a recibir. Así que creemos que es esta, como tantas reuniones que hoy estamos viviendo, un necesario homenaje también al valor promedio del soldado argentino, que sin dudas fue tan corajudo como el soldado de la Independencia o el de la Organización Nacional. Y después, no podemos terminar sin un recuerdo emocionado, agradecido a los héroes caídos. Guardan vela en las Malvinas. También coincido que solo una Argentina fuerte, próspera y con palabra cierta en la arena internacional puede dar vuelta la situación de Malvinas. Pero esto no cambia nuestra tremenda deuda de argentinos con nuestros hermanos caídos y que siguen de guardia en las islas. Para ellos un lindo aplauso también. ¿Alguna pregunta? Nos olvidamos de saludar a alguien. A Leo Echegaray, por ejemplo, lo saludamos a todos. Somos sordos. Que venga acá a hablar. A Benito Rótolo, mi compañero de la Armada, también lo saludamos. Sí, por favor. ¿Esta reedición, hay alguna modificación? Todo. No, si hay alguna modificación en la redacción del libro original, no. No. No la quiere comprar el Rana. No.
Es más grande el libro. Es más grande el libro porque es más grande el tipo de letra. Pero la carátula. Sí, señor. No, yo no entrené con el SAS. Trato de conocer un poco de historia militar para ver a quién se enfrenta. Los soldados somos todos igual en todas partes del mundo. Hablamos el mismo idioma. Si fuese por los soldados no habría guerra. La guerra la hacen los políticos. Nosotros tenemos muy buena relación con el SAS. Gracias al SAS nosotros encontramos a muchos de nuestros hombres que habían quedado en el territorio y no se los podía recuperar. Gracias al SAS nosotros salvamos personal herido que cayó bajo el sistema inglés. Entre soldados nos entendemos. Si hay que pelear, hay que pelear. Pero entre soldados nos podemos entender. El problema son los políticos en el mundo. Ellos hacen las guerras. ¿Usted cree que los soldados rusos quieren hacer la guerra de Ucrania? Esta la inventó Putin, que de soldado no tiene nada. Una espía de inteligencia. Este es el tema. No hay problema. No tenemos problema entre soldados. Pero les recomiendo que llamen convoquen, si quieren yo les puedo convocar a algunos, pilotos de la Fuerza Aérea. Además, los comandos instruimos a todos los comandos. El capitán Giacchino fue cursante mío. Yo fui instructor del capitán Giacchino. La mayor parte de los comandos anfibios pasaron por la escuela de infantería en los cursos de comando, el negro Basualdo. Por eso nos conocemos todos. Tenemos enlace con los pilotos de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Y por el paracaidismo y muchas otras cosas más. Nos conocemos. Pasamos años haciendo operaciones juntas. Con la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea tenía el grupo de operaciones especiales en Malvinas. ¿Instruido por quién? Por la Escuela de Infantería, por los comandos. ¿te acordás? Estábamos embarcados, estábamos pasando con el mayor Castañeto revista en el rol de combate en los vehículos, porque salíamos en una incursión con jeeps, con motos, teníamos 26 Kawasaki y los Land Rover que tomábamos de los Kelpers. Estábamos pasando revistas y venía a operar con nosotros el GOE de la Fuerza Aérea y viene una orden que lo tenemos que devolver. Bajaron de los vehículos y se fueron a perder el tiempo en el aeropuerto, no combatieron. Porque estaban en manos de un jefe que era un zapato. Y no los dejó combatir. Y había gente muy buena. No los dejó combatir. Y bueno, son las cosas de la guerra. Pero a partir de la primera orden que me dieron, que me significó la pérdida de la patrulla en Top Malo House, nosotros no cumplimos ninguna orden más, es cierto. Porque me mandan a una patrulla de reconocimiento, de exploración y de emboscada antiaérea a Monte Simón, 60 kilómetros al oeste de la posición, en el medio de San Carlos y Puerto Argentino. Y yo le digo al general que me está impartiendo la orden, le digo, voy a perder una patrulla.
¿Por qué? Me dice, porque los ingleses ya están más acá. Le digo, el problema es la defensa de la posición Puerto Argentino. Me mira el general y me dice, ¿qué posición Puerto Argentino? No había posición Puerto Argentino. La posición Puerto Argentino comenzó a construirse varios días después. Ya es entrar en problemas técnicos. El Comando Superior, que era el general Menéndez, en realidad asesorada por el teniente coronel Doglioli, que era uno de los pensadores más importantes que teníamos en el ejército, que le erró al orden de batalla inglés por 6 obuses. Decía, desembarcar en 3 lugares, San Carlos, Darwin y Bahía Agradable. Fueron a los 3 lugares. Y aproximarse a la posición Puerto Argentino por las alturas Rivadavia, que era lo lógico, porque era la dorsal de la isla, desde San Carlos hasta Puerto Argentino. Esas son las capacidades del enemigo. Doctrinariamente, en un trabajo de Estado Mayor, lo único que no se discute son las capacidades del enemigo. El comandante fija las capacidades del enemigo después de un análisis de inteligencia y esas capacidades no se discuten. Se puede discutir cualquier cosa en un trabajo de Estado Mayor, menos las capacidades del enemigo. Y los 2 comandantes de brigada que estaban en Puerto Argentino desoyeron las capacidades dadas al enemigo. Por eso hay unidades que no combatieron. El 25 del coronel Zaineldin no combatió. Lo dejaron perdiendo el tiempo en el aeropuerto, suponiendo que iba a haber un desembarco. Los ingleses no tenían una lancha de desembarco, había todavía tipos que pensaban que iba a haber un overlord. Este es el tema. Así que el otro tema de los comandos es que las operaciones que hicimos, la gran mayoría, eran porque se nos ocurrían a nosotros. Buscábamos al enemigo, que es la función de un soldado que combate. No eran operaciones de comando porque no teníamos ni inteligencia ni alcance para llegar a las posiciones del enemigo. Pero lo buscábamos en el medio. Y bueno, fuimos generosos con nuestra sangre. La patria se los merece. Sí. Buenas noches. 4 cositas para decir. En principio quiero felicitar, por supuesto, al autor, al profesor Isidoro, por su sapiencia que está cumpliendo, está llenando un lugar, un vacío que teníamos, un libro sobre los comandos. En segundo término, agradezco la invitación a la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, a la cual represento. En tercer lugar, soy gendarme y les agradezco a tan distinguidos expositores que se han acordado de nuestro escuadrón Alacrán, de nuestro gendarme, particularmente del sargento León Acosta. Y por último, yo les digo a todos los queridos compatriotas, es un hermoso momento en el cual tenemos reunidos acá a distinguidos argentinos que lo ofrecieron todo y nos permiten hoy vivir con orgullo la gesta de Malvinas. Por lo tanto, en vez de hacer una pregunta, yo les invito a que me acompañen en lo siguiente. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¿Alguna pregunta más? Sí. Quisiera saber cómo evalúan o cómo consideran hoy la formación de nuevos comandos en el ejército argentino. ¿Cómo se está desarrollando esa parte? Hoy hay 3 compañías de comando. Está la 600 Sur y la 602 que están en Córdoba. Y la 603 que está en Bahía Blanca. Hoy hay 3 compañías de comando.
la compañía 601 y la 602, que están en Córdoba, en cuarteles de lo que era el regimiento 2, lo que es el regimiento 2 de paracaidistas todavía, porque ahí está el regimiento 2 de paracaidistas. En Córdoba está además la brigada aerotransportada, que está el regimiento 2 de paracaidistas y el regimiento 14 de paracaidistas. Y la compañía 603, que está en Bahía Blanca. Y además hay una compañía de fuerzas especiales. Por supuesto, siempre el tema son los problemas políticos. Las fuerzas especiales, los boinas verdes, los Green Beret norteamericanos, esas son fuerzas especiales. No son Rangers. Normalmente hacen los cursos de Rangers, pero no cumplen funciones de comando. Hacen operaciones no convencionales. Son dos las operaciones no convencionales: guerrilla y subversión en territorio propio ocupado por el enemigo, o guerrilla y subversión en territorio enemigo. Bueno, había un reglamento de eso. Por supuesto está todo parado eso, porque ahora el problema son los derechos humanos. Cada vez tenemos más pobres y más brutos que no van al colegio, pero están preocupados por los derechos humanos. Y más gente que no trabaja. Pero bueno, entonces están las fuerzas especiales, pero no tienen un cuerpo legal para entrenar y operar, ¿no es cierto? Y nosotros estuvimos, como consecuencia de los 40 años, convocaron a todos los veteranos de las dos compañías. Bueno, nos juntamos todos en Córdoba, casi todos, muy pocos faltaron, ¿no es cierto? Y la verdad, no quiero decir homenaje, pero el reconocimiento y la forma en que nos trataron, con el jefe del Estado Mayor del Ejército a la cabeza, el general Paleo, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, que es el comando más antiguo que hay ahí en el Ejército, estaba con COVID, así que no pudo ir. Pero la verdad que fue emocionante todo lo que vivimos ahí. Oficiales, suboficiales y soldados, ¿no? de las compañías. Así que y el curso de comando dura como 6 meses. Hoy. Todos quieren hacer el curso de comando. Hasta mujeres. Y otro tema muy importante. Yo pertenezco a la tercera compañía de infantería. Fui cadete y encargado de la tercera compañía de infantería. Los de la tercera compañía de infantería tenemos una organización que se llama la Legión de la Tercera, que todos los años nos reunimos en el colegio militar, que nos recibe, y hacemos alguna otra actividad. Por ejemplo, este año estuvimos almorzando en el Círculo Militar de Olivos. Y vimos desfilar al colegio militar 1000 cadetes. Cualquier cantidad de mujeres. Pero mujeres en las tropas de combate, con un problema para desfilar. Porque usan pollera para salir franco y taco alto, y no pueden seguir el paso de los hombres que van adelante. Pero realmente a mí me impresionó bien el otro día el colegio militar. Y en Córdoba las compañías de comando y los regimientos de infantería tienen armamento nuevo, armamento liviano nuevo, fusiles de asalto, pistolas Glock, fusiles calibre 50 lo pondría contento a Ranieri para hacer low range en tiro, tirar a más de 2 millas. Y bueno, eso lo vi bien. Después no
no hay política de defensa, porque para tener política de defensa hay que tener política internacional. Cuando uno define la política internacional, define aliados y enemigos. Algunos de los enemigos se transforman en hipótesis de conflicto. El jefe de Estado debe de definir la hipótesis de conflicto y dársela al Estado Mayor Conjunto para que haga el plan de campaña. Y del plan de campaña, desarrollado el plan de campaña, surgen las necesidades para desarrollar esa campaña y no nos ocurra como nos ocurrió en Malvinas, que estábamos preparados para combatir en la cordillera en verano y fuimos a 500 millas de la costa a combatir con los ingleses, con la NATO, ¿no es cierto?, en invierno, casi en invierno. Y bueno, era un combate de baja densidad, que es lo que pueden hacer nuestros ejércitos. Y fuimos a un combate de alta densidad, que es la que hace la NATO. Porque ahí estaba la NATO, todo. Es más, nosotros teníamos armamento de la NATO. El armamento de la NATO no funciona contra vehículos y buques de la NATO. Torpedos que no explotaban, minas que no se... espoletas que no se podían regular. Les cuento una anécdota. Cuando desembarca en San Carlos, hay 3 San Carlos. San Carlos Frigorífico, San Carlos Estancia y San Carlos Puerto. En el San Carlos Frigorífico, que es un frigorífico que nunca funcionó, estaba completamente instalado, pero nunca funcionó, Jeremy Moore instala su puesto de comando. Y en parte, el hospital de campaña. La aviación argentina bombardea el puesto de comando. Bombardea. A los últimos prisioneros que quedamos en Malvinas nos reúnen en San Carlos. Bueno, en la maquinaria del frigorífico de San Carlos había clavada una bomba de 500 libras lanzada por la aviación argentina, con sus paracaídas que colgaba todavía y que nadie la tocaba. Hubo una protesta muy grande de la Cruz Roja Internacional que protestó porque estaban los prisioneros, dormíamos alrededor de la bomba. Podía haber explotado en cualquier momento. Cuando desagota, cuando nos repatrian, bueno, la detonan la bomba, no la desarmaron. La detonaron. El frigorífico de San Carlos no existe más. Entonces, hasta esto le digo. No sé si había otra pregunta. Sí. Una pequeña consideración. Nuestro amigo es parte de una organización que hace ya muchos años nos enseñó cómo debíamos mirar, sentir y vivir el 14 de junio. La Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur se creó a instancias de un militar también, el teniente coronel Rodríguez Fernández Maguer, a los pocos meses, al año siguiente, y viene trabajando desde aquella época, distinguiendo el coraje del soldado argentino. Pero hizo una contribución extraordinaria. En el año 92, 93, ya en ese entonces empezó a hablar del 14 de junio como el día de la máxima resistencia, donde no hay lugar para el dolor, no hay lugar para la derrota. El 14 de junio, esa instancia de la Comisión Permanente de Homenaje, es mirado, es sentido y es vivido como el día de la máxima resistencia hasta la caída de Puerto Argentino. Es un cambio sustantivo. No es un momento de tristeza y de derrota, es de enorme júbilo. Esa enorme consideración nos permite vivir el 14 para rendir nuestro homenaje a los que quedaron y a los que volvieron y pudieron estar a la altura de las circunstancias. Así que realmente esto queríamos compartirlo para que lo... El 14 de junio es el día de la máxima resistencia hasta la caída de Puerto Argentino. Bien, en nombre del Instituto de Cultura del CUDES,
de la Diplomatura en Cultura Argentina, muchísimas gracias. Expresamos personalmente y en nombre de todos el enorme honor que ha sido tenerlos a ustedes hoy en la Cátedra de la Diplomatura en Cultura Argentina. Muchísimas gracias.